Me voy a tratar de centrar en el diagnóstico temprano, pues que de eso se trata este congreso, un diagnóstico temprano de las neoplasias, que es realmente lo que nos va a cambiar el pronóstico. El abordaje de la plática, el contenido va a ser, iniciemos con el diagnóstico por imagen. Debo tratar de convencerlos en los siguientes minutos que esta es, me atrevería a decir, la única neoplasia maligna que no requerimos biopsia para hacer el diagnóstico. Y vamos a indicar, a precisar cuáles son las indicaciones justamente de una biopsia y qué tipo de biopsia tenemos que realizar en estas circunstancias. Hablaremos de algo que ya se mencionó en tamizaje, que es los marcadores tumorales, y finalmente propondré un algoritmo tanto de abordaje del nódulo hepático como una palabra acerca de tratamiento que no es motivo de este congreso. Ya vimos que es el quinto cáncer más común en hombres y el séptimo cáncer más común en mujeres. Se mueren en el mundo alrededor de 600,000 pacientes al año y la sobrevida de estos pacientes a 5 años con hepatocarcinoma fluctúa entre un 0 y un 10%. Y esto, que es lo que han venido insistiendo en todo este congreso, se debe a un diagnóstico tardío, lo cual además es una extraordinaria vergüenza porque el escrutinio es relativamente sencillo. Ha venido incrementándose, ocurre en un hígado cirrótico hasta en el 90% de los casos, y esto es algo que ustedes como médicos de primer contacto tienen una enorme ventaja. Sabemos que esta neoplasia, a diferencia de muchas otras que ocurren en población general o sana, donde es muy difícil pescar o detectar a aquellos pacientes de riesgo, prácticamente el 90% de los pacientes que les dé hepatocarcinoma tienen cirrosis. Entonces es en este grupo de pacientes donde nos debemos concentrar tanto para el escrutinio como para el diagnóstico. ¿Cuáles son las causas de cirrosis? Ya la vimos. Tenemos que tener en mente en la actualidad la elevada frecuencia de obesidad. Ya en México logramos ganarle a los Estados Unidos en obesidad, no solamente infantil, sino también en adultos. Somos el primer lugar mundial de obesidad. Y esto conlleva la esteatohepatitis no alcohólica como una causa de cirrosis también. La distribución de la incidencia mundial del hepatocarcinoma es muy variable. México se pone en un lugar relativamente intermedio comparado con Asia, con África occidental o con China, que tienen una incidencia muchísimo mayor, y también las causas, dependiendo del lugar del mundo donde estemos, son diferentes. Mientras que en China y en Oriente predominantemente es hepatitis B, en Occidente predominantemente es hepatitis C y alcohol. Ya la doctora en la plática previa nos mencionaba cuáles son el grupo de pacientes en los cuales hay que hacer escrutinio, y nosotros vemos que en realidad todos los pacientes con cirrosis de cualquier edad ameritan realizárseles escrutinio. De los que no tienen cirrosis, debemos hacer escrutinio en aquellos pacientes con virus B. Ya se mencionó que a diferencia del virus C, el virus B puede causar hepatocarcinoma en ausencia de cirrosis. Obviamente tenemos que centrar nuestra atención en aquellos que tienen enfermedad activa, que se define como elevación de ALT o más de 100,000 copias del virus por mililitro. ¿Cuáles son nuestras opciones desde el punto de vista de imagen? La primera es el ultrasonido. El principal problema del ultrasonido es que es operador y equipo dependiente. Equipo dependiente, aquí debo enfatizar que el ultrasonido que nuestros colegas ginecólogos tienen en su consultorio para enseñarle el latido del corazón del bebé a la mamá no sirve. No sirve ni para escrutinio de hepatocarcinoma y tampoco para escrutinio de cáncer de mama, dicho sea de paso. Y por otra parte, obviamente, es operador dependiente. Por ello, su sensibilidad varía desde un 35 hasta un 84% y su especificidad es mayor del 90% cuando se utiliza en escrutinio. Aquí, digamos nada más para aclarar la terminología, seguramente esto ya lo saben todos ustedes, la sensibilidad es la capacidad de detectar la enfermedad que queremos que sea muy alta cuando estamos haciendo escrutinio,
mientras que la especificidad es cuando queremos que sea exacto en el diagnóstico, que es lo que queremos para un estudio diagnóstico, no necesariamente el escrutinio. El principal enemigo del ultrasonido, además del operador que no sabe ultrasonido, es el tamaño del tumor, que los nódulos menores de 2 centímetros representan la enorme mayoría de las lesiones que se le van al ultrasonografista. Y por otra parte, ya mencionaba yo la epidemia de obesidad, y la obesidad reduce la sensibilidad del ultrasonido. Aquí vamos a ver algunas imágenes. Este es un hombre de 45 años, hemofilia, lo transfundieron, tiene cirrosis por virus C, y aquí el ultrasonografista ve este nódulo periférico con la presencia de ascitis, y el hígado se ve francamente irregular. Este hombre fue trasplantado. Esta es la fotografía del explante, donde vemos un nódulo de 2.6 centímetros. ¿Cómo se ve por ultrasonido? Ustedes lo pueden ver aquí, las características del hígado cirrótico, y es un nódulo hipoecoico. Las piedras angulares en el diagnóstico de hepatocarcinoma son estos dos estudios, y por eso los puse en conjunto: la tomografía computada y la resonancia, imagen por resonancia magnética. ¿Cómo se tienen que pedir? Se tienen que pedir trifásica, por lo menos. ¿Qué significa trifásica? Tenemos que pedir una fase arterial, una fase venosa y una fase portal para cualquiera de los dos estudios. La tomografía computada simple no sirve de nada, ni como escrutinio, que no se usa, ni como diagnóstico tampoco. ¿En qué se basa el diagnóstico de hepatocarcinoma por imagen? En que el hepatocarcinoma, a diferencia del hígado, que recibe el 80% de su flujo sanguíneo por la vena porta, los cánceres de hígado reciben la enorme mayoría de su flujo sanguíneo por la arteria. Y por otra parte, al tener una neovascularización, una angiogénesis muy importante, el hepatocarcinoma capta rápidamente el contraste y lo lava en forma rápida. Por eso requerimos 3 fases. La sensibilidad en tumores mayores de 2 centímetros sobrepasa el 90% y va bajando conforme va disminuyendo el tamaño del tumor. Esto es la sensibilidad y esta es la especificidad. ¿Cuándo se ocupa como escrutinio? Cuando los resultados son equívocos por ultrasonido, o bien cuando mi escrutinio por ultrasonido me detectó un nódulo. Estos son los 2 estudios que se usan como diagnóstico. Aquí les traigo algunos ejemplos. Este es el mismo nódulo que vimos por ultrasonido en la primera diapositiva, un nódulo periférico en un hígado cirrótico irregular. Esta es la fase arterial. ¿Cómo sé que es arterial? Aquí vemos esta pequeña venita, la arteria aorta, que se ve aquí llena de contraste las arterias, y vemos cómo el nódulo realza el medio de contraste. Por otra parte, en la fase tardía, cuando ya se lavó el medio de contraste, el nódulo ahora es hipodenso, ¿sí? Esta imagen que ustedes están viendo aquí es característica, típica de un hepatocarcinoma, y no requerimos biopsia. Aquí hay otro ejemplo, pero ahora con resonancia magnética. Estamos viendo ahora este nódulo hiperecoico. Como vemos, la característica por ultrasonido puede variar. Sin embargo, tanto aquí por resonancia magnética, vemos que cuando hay contraste en la aorta se ve hiperintenso, mientras que cuando se hace la fase de lavado se ve hipointenso. Otra vez, esta imagen es característica de hepatocarcinoma y no requerimos ningún otro estudio en un paciente con hepatopatía para saber que esto también es un hepatocarcinoma. Y este paciente del cuadro anterior fue tratado con ablación con radiofrecuencia, y aquí nuevamente les traigo las imágenes de resonancia, la fase arterial, para que la identifiquen. Fíjense en la aorta y vean la parte donde ahora ya está hipointenso, ¿sí? Tanto en la fase arterial como en la fase de lavado, y esto ya nos está indicando una necrosis completa de la tumoración tratada con ablación con radiofrecuencia. Este es otro ejemplo de un hombre de 58 años con cirrosis por virus C. Vemos nuevamente en la fase arterial un nódulo hipercaptante que se vuelve hipointenso en la fase de lavado. Nuevamente característico de hepatocarcinoma. A este paciente le hicieron, al mismo paciente, una resonancia, nuevamente hiperintenso aquí, y ahora vemos que además se ve un reforzamiento periférico tardío.
aunque el nódulo está hipointenso en esta fase de lavado. Y aquí vemos ya el explante, también fue tratado con trasplante hepático, el explante, el hepatocarcinoma. Todas estas imágenes características, insisto, no requieren biopsia. ¿Qué otras herramientas diagnósticas contamos con hepatocarcinoma? Es el alfa-fetoproteína. Ha sido usado como marcador desde el año en que yo nací, 1968. El límite que se ha establecido es de 20 nanogramos por mililitro, y con este límite tiene una sensibilidad del 21 al 64% y una especificidad entre 82 y 93. Sin embargo, no tiene sus bemoles. En hepatitis crónica por virus C se eleva hasta en 16% de los pacientes sin que tengan hepatocarcinoma. Por otro lado, varía por razas. Su sensibilidad es menor en pacientes afroamericanos para no herir susceptibilidades. Se eleva en pacientes con hepatitis, cirrosis, tumores germinales y el colangiocarcinoma intrahepático. Esto disminuye obviamente mucho su especificidad, y con niveles mayores de 400 es diagnóstico. De hecho, cuando yo estudié la carrera me decían que era la imagen más alfafeto mayor de 400 como diagnóstico. Actualmente este requisito ya se ha perdido. Está la fracción L3 de la alfa-fetoproteína, que es muy específica, es decir, también nos puede ayudar en el diagnóstico. Cuando es más de 10% del total de la alfa-fetoproteína, identifica al paciente con hepatocarcinoma y además se asocia con peor pronóstico, tumores más agresivos. La desgama-carboxiprotrombina es producida por hepatocitos malignos, por un defecto de prostranslacional del sistema carboxilasa dependiente de vitamina K, y vean su especificidad, es prácticamente diagnóstica, se usa más para diagnóstico que para escrutinio. Su especificidad es del 91% con una pobre sensibilidad y es más específica que la alfa-fetoproteína. Ahora, cuando lo combinamos, por ejemplo, una descarboxiprotrombina mayor de 40 y un alfa-feto mayor de 20 y una alfa-feto L3 mayor de 10, prácticamente tenemos el diagnóstico de hepatocarcinoma. Obviamente me estoy refiriendo aquí cuando la imagen no es suficiente para tener el diagnóstico. Aquí vemos en este cuadro una combinación de las diversas estudios, metaanálisis, donde se ve el área bajo la curva, los porcentajes de exactitud diagnóstica, que sobre todo cuando se combinan sobrepasan el 80%. Aquí, por ejemplo, la descarboxiprotombina combinada con la alfa-fetoproteína o la alfa-fetoproteína fracción L3 con la alfa-fetoproteína global, 83% de exactitud diagnóstica. Y existen otros marcadores que todavía son más raros, como el glipicano 3, por ejemplo, aquí, que todavía se utilizan en forma prácticamente experimental. Todavía más moderno, aquí les traigo ahora sí el último grito de la moda, 2016, son estos 3 nuevos marcadores tumorales que solamente se utilizan actualmente en fase de investigación y que tienen unas sensibilidades y especificidades bastante buenas para el diagnóstico del hepatocarcinoma. Hay que tener en cuenta, particularmente cuando hacemos escrutinio, este término que es costo-efectividad. Lo escuchaba hace unos minutos en cáncer gástrico. ¿Por qué no vale la pena hacer endoscopía como en Japón, en México? Porque nuestra incidencia es muy baja. Ahora, ¿qué significa muy baja? En términos generales, yo sé que la vida humana no tiene precio a nivel individual, pero a nivel colectivo sí, aunque ustedes no lo crean. Entonces, por convenio, en Estados Unidos, a alguien se le ocurrió decir que cuando requerimos hacer una maniobra que cueste más de $50,000 por año de vida ganado en la población, vale la pena. Si cuesta más de $50,000 por año de vida ganado, no vale la pena. Entonces, basado en esta costo-eficiencia, el ultrasonido es el costo eficiente. ¿Sí? Ya les dijeron que cada 6 meses hay que hacerlo uno en los grupos de alto riesgo. Cuando lo combinamos con la alfa-fetoproteína se pasa un poquito del costo, pero todavía puede entrar en este grupo, y la alfa-feto no se recomienda en forma aislada. Existe un solo estudio que ha demostrado que la combinación de ultrasonido y alfa-fetoproteína reduce la mortalidad por hepatocarcinoma. Fue un estudio chino, ¿sí? Publicado en 2004, se reduce en 37%, y esa es misión de todos ustedes, los médicos de primer contacto. Entonces, el diagnóstico cuando tenemos un hígado cirrótico, hay que recordar
que el hígado cirrótico por definición tiene nódulos de regeneración. Cuando el nódulo mide menos de 1 centímetro, se repite el ultrasonido en 3 o 4 meses. Cuando el nódulo mide más de 1 centímetro, se hace tomografía o resonancia, tri o cuadrifásica, por lo menos trifásica. Ya vimos realce en fase arterial, lavado en fase venosa. En un metaanálisis, la resonancia magnética es más sensible que la tomografía y es el estudio de imagen de elección, si bien entiendo que la disponibilidad de la tomografía es mayor. Si la primera imagen es equívoca, la que hayamos escogido, tomografía o resonancia, si una de ellas es equívoca, hay que hacer la otra. Si hice tomografía, hay que hacer resonancia. Si hice resonancia, hay que hacer tomografía. Y si hay duda, le pido un alfa-fetoproteína. Si me da más de 400, es diagnóstico. Aquí vemos nuevamente un ejemplo muy florido en una resonancia trifásica de la hiperintensidad, luego hipointensidad y en forma muy tardía el realce de la pseudocápsula del hepatocarcinoma por resonancia magnética. Otro ejemplo de un hombre de 60 años de edad que se detectó este nódulo por escrutinio. La biopsia. Si la imagen es típica, la biopsia es innecesaria. ¿Sí? Sin embargo, esta frase de que la biopsia es innecesaria si la imagen es típica, solamente se aplica a pacientes con cirrosis o paciente con hepatitis crónica por virus B. Si no cumple estas características, está indicada la biopsia. ¿Cuándo se indica la biopsia? En un paciente con una lesión típica, pero sin hepatopatía. Paciente que tiene cirrosis y 2 estudios ya me dieron lesiones atípicas, todavía no sé qué es, o para diagnosticar metástasis. El tipo de biopsia, en una frase lo resumo: la biopsia por aspiración con aguja delgada no sirve para nada. En realidad lo que hay que hacer es una biopsia con aguja de corte o trucut, generalmente guiada por radiointervención. Este es un ejemplo de paciente con metástasis pulmonares, metástasis paravertebrales, que se les hace una biopsia, en este caso de la masa pulmonar, guiada por radiointervención, que nos revela un hepatocarcinoma. Les traigo 2 imágenes de esto para decirles que en realidad si tenemos poca disponibilidad de la resonancia y la tomografía, pues menos de la tomografía por emisión de positrones, pero esto no les debe angustiar, no sirve. Sirve muy poco para hepatocarcinoma. Sin embargo, como el ASMEO me pidió que hablara de estudios de imagen y en lo que me pidió fue tomografía por emisión de positrones y yo soy muy obediente para que me vuelvan a invitar, entonces les traje de aquí. Es un paciente muy interesante porque, vean, el PET normalmente se hace con fluorodeoxiglucosa. Sí, se aprovecha la hipercaptación de glucosa por parte de los tumores, pero en este se ve normal. Y sin embargo le hacemos 18-fluorocolina, que es un precursor hepático de 1000 cosas. Recuerden sus libros de bioquímica. 1000 cosas hacen la colina, el hígado con ella. Capta en forma importante el hepatocarcinoma. Puede ser útil particularmente en este contexto. Por ejemplo, aquí les traigo un ejemplo de un paciente que se trató con embolización transarterial de un hepatocarcinoma aquí, y ya todo el mundo está muy feliz porque ya este es el depósito del lipiodol en la tomografía, y dijimos, ya la hicimos, está curado. Le hacemos una tomografía por emisión de positrones, esta es la fusión con la tomografía, y vemos aquí la hipercaptación, y no solamente eso, sino también tiene un trombo tumoral en la porta. Es decir, este paciente no está curado. Para detectar recurrencias o ver este tipo de situaciones puede ser útil el PET, no así para diagnóstico. Para meternos en el siglo XXII, que es cuando vamos a tener la biopsia líquida no es otra cosa que detectar en una muestra de sangre diversas situaciones que nos va a permitir el diagnóstico de enfermedades malignas. ¿Qué es lo que más se ha utilizado? Las células circulantes, que se les busca un anticuerpo epitelial para diferenciarlo de los elementos formes, eritrocitos y leucocitos de sangre, y llega a tener una especificidad del 93% y además nos predice el pronóstico del paciente. DNA circulante y microRNA circulante, todos estos nada más es para que ustedes tengan una mirada de lo que creo que va a ser el futuro en el diagnóstico en oncología. Finalmente, ¿cuál es el algoritmo? El algoritmo para diagnóstico del hepatocarcinoma, si tenemos un nódulo hepático en nuestro escrutinio
que tiene menos de 1 centímetro, le repetimos el ultrasonido a los 3 meses. Si está cambiando de tamaño, investigamos de acuerdo al tamaño. Si permanece estable, regresamos a un ultrasonido cada 3 meses. Si el nódulo mide más de 1 centímetro, pedimos una tomografía o resonancia. Si hay resonancias, mejor, la resonancia dinámica de 4 fases. Si es hipervascular arterial y lavado venoso, este es diagnóstico de hepatocarcinoma y lo tratamos de acuerdo a eso. Si no, le pedimos el otro estudio de contraste. Otra vez, si es hipervascular arterial y se lava venoso, ese es un hepatocarcinoma. Si no, le hacemos una biopsia. Ese es el algoritmo en este paciente. Y una sola palabra acerca del tratamiento, y esto nada más es para demostrarle lo importantes que son todos ustedes para diagnosticar hepatocarcinoma en forma temprana. Cuando tenemos nódulos hepatocarcinomas menores de 2 centímetros o 3 nódulos menores de 3 centímetros, hacemos tratamientos curativos. Este es el algoritmo de tratamiento de la Universidad de Barcelona, que es de las que más experiencia tienen en hepatocarcinoma: resección, trasplante hepático o ablación con radiofrecuencia. Si se nos pasa de tueste la detección, nódulos mayores de 5 centímetros, invasión de la porta o ganglios, usamos tratamientos paliativos. Y cuando además de esto tenemos una función hepática mala, recomendamos al paciente unas vacaciones en algún lugar, en alguna playa bonita, porque no hay mucho más que hacer por ellos. ¿Cuál es la conclusión? El hepatocarcinoma es frecuente y su pronóstico es malo. Y es malo por culpa de todos nosotros, porque es una enfermedad prevenible y si no se puede prevenir, es detectable a tiempo. Hay que identificar grupos de riesgo, que no está tan complicado. Son pacientes hepatópatas, ¿sí? Es indispensable cumplir las reglas de escrutinio en estos grupos y el diagnóstico por imagen está fácil. Son cualquiera de estas dos las de elección, bien hechas por supuesto. La biopsia necesaria solamente en casos seleccionados y por supuesto la biopsia líquida es lo que viene muy al futuro. Esta es una vista aérea del Instituto Nacional de Nutrición. Les agradezco su atención.